Hola, ¿qué tal, chavos? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Contabilidad para Todos. Pues fíjense que ya salió el paquete económico para el ejercicio 2022 y dentro de ese paquete económico, pues el Ejecutivo Federal nos emite la propuesta de reforma hacendaria. Esta ya fue entregado a la Cámara de Diputados y bueno, vamos a ver si es que la aprueban, que seguramente sí, y cuáles modificaciones son las que le efectuarán. Vamos a ir viendo en este video únicamente la de impuesto sobre la renta y la verdad es que hay artículos muy interesantes, como por ejemplo que se elimina el régimen de incorporación fiscal y le damos la bienvenida al nuevo régimen de confianza, el cual la realidad es que le da muchos beneficios al contribuyente persona física. Y también se elimina el régimen opcional de acumulación de ingresos para las personas morales y le damos la bienvenida al nuevo régimen de confianza para las personas morales, en el cual pues también otorga diferentes facilidades para este tipo de contribuyentes. Analicemos la ley de impuesto a la renta y empecemos con el artículo número 9. Aquí lo que pasa es que el Ejecutivo Federal únicamente nos identifica cuál es el orden en que se deben de acreditar los montos a favor contra el impuesto a cargo y nos adiciona el inciso B para que de esta manera nos indique que cuando tengamos contribuciones a cargo, lo primero que debemos de acreditar contra estos impuestos pues son los pagos provisionales y en segunda instancia los impuestos sobre la renta que se hayan pagado al extranjero en términos del artículo 5 de dicha ley. Ahora pasemos al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Fíjense que aquí en su exposición de motivos, pues el Ejecutivo Federal nos dice que cuando los contribuyentes conseguían que el fisco federal les redujera, en este caso el coeficiente de utilidad a partir del sexto semestre, pues los contribuyentes lo que hacían era, bueno, calculamos el nuevo impuesto con el nuevo coeficiente de utilidad y tomábamos en consideración los pagos realizados con anticipación. El Ejecutivo Federal nos dice que esa es una mala práctica y que lo que se está reduciendo es el coeficiente de utilidad más no los pagos, con lo que nos expresa que únicamente cuando se dé esa autorización se calculará sobre ese coeficiente y se enterará ese impuesto. No se deberán tomar en consideración los pagos anteriores. Por otro lado, hay reforma al artículo 27, fracción tercera, para que se trate de combatir el robo del hidrocarburo. Fíjense que bueno, tal cual no hay una modificación a dicho artículo tercero, pero sí hay una adición. En este caso le dan una obligación más al emisor del comprobante fiscal y aquí nos dice que deberá de constar la información del permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos al proveedor del combustible y que en su caso dicho permiso no se encuentre suspendido al momento de la expedición del comprobante fiscal. Sí es una obligación en este caso pues para el vendedor, para el que expide, ¿no?, el comprobante fiscal digital, pero también se convierte en una obligación para nosotros al momento de que lo recibimos verificar que cuente con esta autorización. De no ser así, pues será un gasto no deducible. Por otro lado, también se reforma la fracción décima del artículo 27 de la ley de impuesto de la renta. Recuerden que este artículo 27 es el que nos habla de los requisitos de las deducciones y este lo reforma con la finalidad de armonizar la nueva ley del outsourcing. Esta nos dice que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporcione los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello, que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 15D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se llevaron a cabo. Fíjense que la autoridad ha denotado que hay un uso, pues básicamente del concepto que estamos mencionando, para poder hacer deducibles los gastos que están siendo relacionados a la asistencia técnica o a la transferencia de tecnología, tratando de ocultar ahí un tema de subcontratación. Bueno,
pues lo que está haciendo con esta reforma es decir, oye, no lo vas a poder hacer, no me escondas estos temas de subcontratación porque te voy a cachar. Acuérdense de la materialidad, y aquí lo dice perfectamente. Debe de haber materialidad en este tipo de gastos. También nos reforman el artículo 31, y esto lo hacen con la finalidad de aclarar los gastos que se llevan a cabo cuando se hace una inversión en activos, y únicamente se amplía el concepto. Y aquí nos dice que el monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, y aquí viene lo nuevo: preparación de emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega. Bueno, ¿para qué continúo leyendo? La realidad es que aquí lo único que quiso la autoridad es aclararnos qué se considera monto original de la inversión. ¿Y por qué razón? Porque muchos de estos gastos los llevábamos directamente al gasto deducible del periodo, cuando en realidad no era posible. Si lo vemos desde el punto de vista adecuado, pues nos los están aclarando, la autoridad nos está aclarando. Si lo vemos desde el punto de vista que la autoridad te está observando qué es lo que estás haciendo, bueno, pues vamos a quitar deducciones en el periodo para llevarlas como un monto original de la inversión, o en este caso como una deducción de inversiones, pues a la tasa que corresponda dependiendo del activo que estemos invirtiendo. Entonces, si aquí pues nos están recortando de cierta manera pues las deducciones. Por otro lado, también nos comenta que el Ejecutivo Federal, en su exposición de motivos, cuando los contribuyentes enajenen los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, se estaba haciendo un uso indebido de esta parte del artículo. Cuando decíamos útiles para obtener los ingresos, ya que muchos contribuyentes estaban deduciendo los activos con fundamento en esta parte del párrafo de ley, y la realidad es que no estaban siendo, es decir, seguían siendo útiles, y sin embargo los llevaban a una deducción. Pues bien, aquí si hacemos esto, el Ejecutivo Federal nos indica que debemos de presentar ante las autoridades fiscales un aviso. Este aviso ya lo presentábamos y se presentaba en el ejercicio 1997. Para los que ya estaban veteranos en esta historia de lo fiscal, pues se acordarán, ya se presentaba. Se buscó facilitar a los contribuyentes la parte del tributo, la parte de la administración, y bueno, realmente hemos abusado de este concepto. Quizá algunos ni siquiera lo habían observado, pero la autoridad sí lo había visto y muchos contribuyentes estaban ocupándolo. Ahora nos obligan a presentar un aviso si es que ocupamos útiles para obtener los ingresos. Dejan de ser útiles para obtener los ingresos. Entonces, si ocupamos esa parte del párrafo de la ley, pues entonces tendríamos que presentar declaración. ¿Se acuerdan de los tan mencionados 15,000 pesos que en este caso los bancos tenían que informar a las autoridades fiscales? Esos 15,000 pesos que si hacíamos depósitos en efectivo o nos hacían depósitos en efectivo a nuestras cuentas, tenían los bancos que informar. Pues sí, esa sí era cierta, no la de los 5,000, la de los 15,000 sí es cierto que el banco tiene la obligación de informar. Pero ¿qué creen? En la reforma nos dice que ahora los bancos tendrán que informarlo de manera mensual. Realmente se convierte en un verdadero problema porque la autoridad fiscal nos quiere atrapar si es que recibimos depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Ya existe la obligación de que el banco lo entere de manera mensual, lo informe de manera mensual. Aquí esta parte es muy importante porque nos dice que hay una eliminación de personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Y esto lo van a hacer, es decir, los van a sacar de este régimen porque ahora se pretende que estas personas tributen el nuevo régimen de confianza. Es por la circunstancia que los están sacando de ahí. Por otro lado, también el 74B se va a derogar, y este 74B, o proponen derogarlo, es en el cual tributaban las personas morales del derecho agrario.
¿de acuerdo? Y entonces también se espera que estas personas morales del derecho agrario, una vez que se derogue este artículo, pues se vayan al nuevo régimen de confianza. Pues hay modificación en el artículo 106 en el sexto párrafo, y en este eliminan la referencia de presentación de la declaración informativa. ¿Se acuerdan que ya tiene rato la realidad que nosotros cuando pagamos, en este caso honorarios, pues resulta que tenemos que retener y que nosotros podríamos ocupar pues esos comprobantes fiscales para corroborar que sí se hizo la retención, y las personas físicas como comprobante también de la retención, pero venía estipulado en la ley que teníamos que presentar una declaración informativa. Esta parte lo desaparece, ya no existe. Es lo único en lo cual van a reformar este artículo 106, sexto párrafo. También van a eliminar la obligación de la contabilidad electrónica en el artículo 110, fracción segunda, que en este caso pues obligaba a las personas físicas con actividad empresarial y profesional que no rebasaban los 2 millones de pesos a llevar contabilidad. Ahora, con la creación del nuevo régimen simplificado de confianza, dichos contribuyentes no tendrán esta obligación. Ya no va a haber obligación de llevar contabilidad. Se deroga el régimen de incorporación fiscal, la sección segunda, en los artículos 111, 112 y 113. Es por eso que les comentaba yo que adiós al RIF, bienvenido al nuevo régimen de confianza, en el cual la realidad es que hay muchos beneficios económicos para las personas físicas. Vamos a dar un planteamiento muy por arribita de este régimen de confianza, porque vamos a hacer un video como curso para que les podamos expresar de qué se trata este régimen de confianza y podamos adoptarlos en nuestra actividad económica. Y aquí únicamente vamos a ver el artículo 113E propuesto. Y nos dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Si ustedes observan, también aquí hay un beneficio. ¿Por qué razón? Bueno, porque antes el RIF era únicamente de 2 millones de pesos y si no te salías. Aquí ya lo pone en 3.500.000 pesos. Y ahorita van a ver pues los porcentajes con los cuales vamos a tributar. Primero, se especifica que en el régimen de confianza pues únicamente vamos a tributar con flujo de efectivo, es decir, de los ingresos efectivamente cobrados. Y otra cosa que me parece a mí pues realmente buena para el contribuyente, pero sí riesgosa para otros temas ilícitos realmente, como el lavado de dinero, porque aquí nos dice que sin aplicar deducción alguna. Digo, la verdad es que qué bueno que haya simplificación administrativa. Sin embargo, considero que no es tan buena esa parte. Seguramente habrá cambios en la Cámara de Diputados, habrá observaciones, pero lo más seguro es que va a ser casi como se está planteando. Y aquí nos está poniendo las tasas aplicables, que por un ejemplo, para hasta 25,000 pesos será el 1%, hasta 50,000 será el 1.10%, hasta 83,333.33 el 1.50%, hasta 208,333 el 2% y hasta 3,500,000 el 2.5% directo a los ingresos, lo cual la realidad es que se me hace pues bastante bueno, honestamente bastante bueno, ¿no? Entonces, qué bien que nos den facilidades a los contribuyentes. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la Cámara de Diputados. Ahora sí, vamos a ir al capítulo octavo, de opción de la acumulación de ingresos por personas morales. Este se deroga en su totalidad y también vamos a hacer un video en el cual pues explicaremos con claridad de qué se trata el nuevo régimen de confianza para personas morales. Y aquí nos dice que tras la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, con el fin de promover la reactivación económica mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión,
se propone la creación de un régimen de tributación que beneficie a las personas morales residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos en el ejercicio, lo que equivale a alrededor del 96% del total de los contribuyentes personas morales. Por lo anterior, se considera necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a 35 millones de pesos anuales, el cual permita que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que estos efectivamente se perciban y se paguen bajo el esquema de flujo de efectivo, apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de carga impositiva. En este régimen de confianza, la realidad es que sí se están observando diferentes facilidades administrativas. También las tasas de depreciación de los activos pues es distinta. Y bueno, lo que está intentando hacer el gobierno federal es que las empresas más pequeñitas tengan la capacidad o la probabilidad de competir con esos grandes monstruos que ahorita están acaparando el mercado, lo cual no se me hace una mala idea por parte del gobierno federal. Me parece que es una idea atinada. Vamos a ver cómo resulta. Este régimen simplificado de confianza para personas morales maximiza la simplificación en la presentación de declaraciones, pues se estarán aprovechando las herramientas tecnológicas con las que cuenta actualmente el Servicio de Administración Tributaria, a fin de llevar a cabo la precarga de la información contenida en los CFDIs, así como en sus declaraciones provisionales y anuales, a efecto de realizar los cálculos necesarios para la determinación de sus impuestos, además de permitir el pago en medios electrónicos. Y suena bien, pero también pues estamos ya totalmente fiscalizados. Y por otro lado, ustedes ya lo verán, en el Código Fiscal de la Federación emiten multas por no hacer adecuadamente los comprobantes fiscales digitales. Y también pues ya nos van a restringir la emisión del CFDI de egresos, como también la temporalidad de la cancelación de los CFDIs. Ese viene en el siguiente video, que es relacionado a el Código Fiscal de la Federación. Pues el capítulo 12 es el que va a hablar del régimen simplificado de confianza de personas morales. Únicamente vamos a ver el artículo 206 para no hacer pesado el video. Y aquí nos dice que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo las personas morales residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas. Aquí ya viene la primera restricción. Si hay una persona moral como socio de otra persona moral, pues no podrás tributar en el régimen de confianza para personas morales. Tendrían que ser únicamente personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. Entonces aquí como que nos aclara que bueno, puede ser empresas que ya estén funcionando o personas morales que se estén constituyendo y que van a empezar operaciones, siempre y cuando pues determinen que no van a alcanzar los 35 millones de pesos, lo cual se me hace una muy buena opción. Y también en este mismo artículo nos dice que no tributarán conforme a este capítulo fracción primera las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpositiva persona. Pues no podrán tributar en ella las personas físicas que sean socios de otra persona moral. Ahí ya no. Entonces, básicamente lo que está tratando el Ejecutivo Federal con esta propuesta de ley es darle esa facilidad, pero a las personas morales
que están siendo o que están tratando de luchar por hacer crecer sus negocios. ¿Quiénes no podrán tributar también? Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. ¿Quiénes más? Quienes tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7 y 8 del título 2 y las del título 3 de esta ley. Aquí en la parte de abajo puse quiénes son. En este caso, las del capítulo 4, quiénes son, de las instituciones de crédito. El 6, del régimen ordinario para grupos. Del 7, de los coordinados. Del 8, del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Me dicen, oye, espérate, pues ¿cómo? Si me acabas de decir que lo derogan. Ese lo derogan. Y también el siguiente, que es quienes tributen conforme al capítulo 7 del título 7 de esta ley, que son de la opción de la acumulación de ingresos. Oye, pero me dijiste que derogan el de silvícolas, agricultura, y también me dijiste que derogan pues el de acumulación de ingresos. Entonces lo que está diciendo la autoridad es que se derogan y tienen que tributar bajo este régimen de confianza para personas morales, este tipo de personas. También quienes no pueden tributar, pues los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Es decir, yo ya estoy tributando en el régimen de confianza de personas morales, por alguna razón o por alguna penalidad salgo de este capítulo, pues no puedo volver a tributar. Hasta acá fue, digamos, lo más relevante. En realidad hay cosas más relevantes, pero no las metimos en este video porque son para personas morales un poquito más grandes o personas físicas un poquito más grandes, como por ejemplo lo relacionado a precios de transferencia, pero no quise confundirlos. Así que si ustedes quieren que suba yo un video con relación a este tema, pues pongan en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, pues manita arriba, denle click a la campanita y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y les deseo todo el éxito del mundo. Bye.